lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, los saludo desde Mañanas Blue, como siempre acompañándolos con la información, con el análisis y con la opinión. Son las 6 en punto, hoy es jueves 25 de abril y amanecemos en medio de otra controversia que abrió anoche en su alocución el presidente Gustavo Petro a las 7 de la noche. Reabre la discusión el presidente Petro sobre el umbral de cotización obligatoria a Colpensiones en medio de la reforma pensional, que apenas hace algunas horas había sido aprobada en la plenaria del Senado de la República. Aunque el Senado había aprobado un umbral de 2,3 salarios mínimos, a hoy cerca de 3 millones de pesos, el presidente le pidió a la Cámara de Representantes, que es el nuevo escenario de discusión porque todavía faltan 2 debates, que ese umbral sea de 4 salarios mínimos. Es decir, que los sueldos a hoy, que sean de hasta 5.200.000 pesos, coticen obligatoriamente en Colpensiones. Esto en la práctica marchitaría los fondos privados de pensiones. La inmensa mayoría de los colombianos tienen un salario igual o inferior a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el anuncio, en la locución presidencial, el presidente Petro insistió en su tesis de que el sistema pensional actual es profundamente injusto y desigual, defendió el sistema de pilares que para algunos se desmoronaría con esa propuesta de los 4 salarios mínimos como el umbral, defendió los subsidios a los más viejos y también defendió a Colpensiones. Este es un debate obviamente con diferentes aristas, es un debate técnico, pero también es un debate que tiene una arista política muy interesante que empieza a jugar de forma clave a partir de ahora. La reforma pasó en el Senado gracias a un acuerdo que se celebró por parte de muchos sectores con el Partido Liberal, con una parte importante de los senadores liberales en esta corporación y con el Partido de la U. Un acuerdo que incluyó bajar el umbral a 2,3 salarios mínimos como el umbral justamente para la cotización en Colpensiones. Ahora el presidente en la locución anoche quiere volverlo a subir. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo ayer que espera que en la Cámara los congresistas sean más leales en la discusión. No es coincidencia que el presidente haga este anuncio en la misma locución en la que invitó a marchar el miércoles 1 de mayo, Día del Trabajo. Las centrales obreras, sobre todo la CUT, no están de acuerdo con haber bajado el umbral a los 2,3 salarios mínimos. Y por eso, para algunos este podría ser simplemente un mensaje del presidente para evitar que se desinflen las marchas del próximo 1 de mayo. También les voy a hablar de la reforma a la salud. El gobierno prepara su reforma 2.0, la reforma de Guillermo Alfonso Jaramillo, menos radical en teoría, menos ambiciosa que la de Carolina Corcho, que se había hundido en el Senado hace unos días, pero con la misma columna vertebral, que las EPS dejen de ser intermediarias, que dejen de ser aseguradoras, que se conviertan en gestoras de salud y vida, que haya giro directo y que se creen los CAPS. Esta reforma, que sigue en construcción, tiene hoy, aunque puede cambiar, 47 artículos y ya el gobierno socializó 12 de ellos con las EPS. Lo hizo en la reunión de ayer en la Casa de Nariño, en la que convenció a la mayoría de las EPS para que sean gestoras de salud y vida. No solamente están allí Compensar, Sura, Salud Total, Cosalud, Mutual Ser y el nuevo EPS, que juntas tienen 25 millones de afiliados, sino que también están los gremios. Está ASEMI, que agremia a las EPS del régimen contributivo, y está Gestar Salud, que reúne a las EPS del régimen subsidiado. Hablando de salud, el ministerio reconoció los errores en el borrador de decreto del manual de tarifario que publicó y borró. Desde el ministerio aseguran que esos errores que tanta controversia despertaron entre los médicos se van a corregir. Eso sí, dicen ellos que de todas formas irá este tarifario, que para algunos no es conveniente porque prácticamente sería una fijación de tarifas de precios. Y ya vamos a hablar de la tensión diplomática del momento. Estados Unidos respondió desde el Departamento de Estado a las declaraciones y a la nota de protesta del canciller Luis Gilberto Murillo, que dijo que el gobierno del presidente Joe Biden se está
inmiscuyendo en asuntos internos de Colombia que no le corresponden. En una declaración en la que el canciller Murillo mencionó el caso de Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que hoy está en problemas con la justicia de ese país. Hablando de la Cancillería, les vamos a explicar qué va a pasar con la expedición de pasaportes en Colombia, ahora que estamos en el limbo frente al escándalo que rodeó la decisión del presidente Petro de no adjudicar a Thomas Gregan Sons. El gobierno está pensando en un modelo mixto que tendría como eje la imprenta nacional. Les voy a contar qué va a pasar con la Contraloría General de la República. Tendrá algún Congreso que reasumir las funciones y volver al proceso para elección de Contralor General de la República a partir de una lista de los 20 mejores puntajes del examen que se había hecho hace ya más de 2 años. Fíjense ustedes cómo es la cosa en Colombia por parte de la Universidad Industrial de Santander. Para algunos esto ya tiene nombre propio, para algunos simplemente esto ratificaría el regreso de Carlos Hernán Rodríguez, a quien el Consejo de Estado había sacado ese cargo, a la figura y al cargo de Contralor General de Colombia. E iremos a España, vamos a hablar de la tormenta política que hoy rodea al gobierno de Pedro Sánchez, quien se tomó 5 días para pensar si sigue o no en el poder en medio de denuncias cuestionables, denuncias para algunos débiles en torno a posible corrupción de su esposa. Bienvenidos, son las 6 de la mañana, 6 minutos, es un gusto acompañarlos. Hoy es el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de Información y las Comunicaciones y hoy es el Día Mundial del Paludismo. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Propondré 4 salarios mínimos a la Cámara y de ahí en adelante hacia arriba. Ellos y ellas cotizarán hasta 2,3 salarios mínimos o 4. De esta manera, el presidente de la República, Gustavo Petro, propuso a la Cámara de Representantes aumentar el umbral con el que se cotizaría Colpensiones, que fue acordado con el Partido Liberal en 2,3 salarios mínimos y que fue aprobado por el Senado en la reforma pensional. El mandatario pide que se suba a 4 salarios. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. En el Senado, a punta de proposiciones que debatían pero que nunca votaban, la oposición nos generó dificultades. Bueno, esperemos que en la Cámara el debate sea mucho más leal. El gobierno y las EPS ya tienen redactados y acordados 48 puntos para que algunas EPS se transformen en gestoras de salud. En Palacio hubo una reunión entre el presidente Gustavo Petro y Nueva EPS, Mutual Salud, Sura y Salud Total para terminar de llegar a un consenso. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Se han presentado los respectivos informes y, por supuesto, cada uno de los gerentes tuvo a bien exponer la situación que atraviesa cada una de sus empresas, en este caso las EPS, y este será un trabajo que continuará permanentemente. Luego de que se publicara el nuevo borrador de decreto en el que se proponía un sistema de tarifas y reemplazar el manual de régimen tarifario, y después de que este se eliminara de la plataforma, varias asociaciones se pronunciaron. Entre esas está la Asociación Colombiana de Hospitales y Afiliados, que dicen estar en total desacuerdo con lo que se había publicado. El viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, anuncia una investigación por los errores en este borrador del manual tarifario. Se han hecho más de 15 encuentros con diferentes asociaciones de profesionales de salud, de especialidades médicas, de instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas de mediana y alta complejidad especialmente, y que ayer se tomó la decisión de quitar la publicación de la página web del Ministerio porque se encontraron unos errores que obviamente pues no son aceptables, errores que se están corrigiendo y que se están investigando para poder hacer una publicación que sea más cercana y poder recibir las observaciones que a bien tengan los diferentes actores del sistema. El director ejecutivo de la Unión de IPS de Colombia, Jorge Toro. Los prestadores nos veríamos en serias dificultades para la operación y esto llevaría prácticamente a tener que cerrar servicios de salud, cerrar prestadores de servicios de salud, a no tener talento humano que quiera trabajar con nosotros. Se están involucrando en asuntos donde nosotros no nos involucramos. Nosotros no hemos hecho ningún pronunciamiento sobre las investigaciones que tiene el hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que se llama Hunter Biden. El impasse diplomático entre Colombia y Estados Unidos se agrava. Pues el Departamento de Estado reaccionó a la nota de protesta de la Cancillería y en una durísima declaración, el canciller encargado Luis Gilberto Murillo, mencionando las investigaciones contra el hijo del presidente Biden, aseguró que Colombia no se mete en asuntos internos de Estados Unidos y pidió respeto por la soberanía
soberanía. El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Badam Patel. Es de dominio público que la Fiscalía General ha abierto esta investigación. El Departamento de Estado no lo anunció. El Informe de Derechos Humanos no lo anunció. Esto es un asunto de conocimiento público. El canciller encargado Luis Gilberto Murillo anunció el nuevo modelo de contratación para la expedición de pasaportes que se está estudiando en el gobierno nacional y que tendría como actor principal a la imprenta nacional. La imprenta nacional deberá contar con un aliado estratégico privado, un socio estratégico privado y un aliado público gubernamental internacional. El alcalde Federico Gutiérrez reveló que los casos de Timothy Alan Livingston y Estefan Andrés Correa, este último capturado en Miami en los últimos días, se relacionan porque habrían utilizado la misma red de prostitución para explotar menores de edad en Medellín. Cuando se entrevistan a las víctimas de Timothy Alan, se llega a la información de este sujeto, Estefan Andrés Correa, que era quien pagaba el arriendo, que era quien pagaba la alimentación de las niñas en diferentes sitios de la ciudad. La orden de arresto por 5 días y el pago de 5 salarios mínimos legales vigentes que emitió un juez en contra del alcalde Federico Gutiérrez y el secretario de Educación por desacatar una acción de tutela que exigía el pago de la seguridad social a una docente que estaba en embarazo y fue despedida de su colegio en noviembre del año pasado. La alcaldía asegura que apenas fue notificada de esta decisión, pero que ya se le está dando cumplimiento a esta orden del juez. Lo que busca ahora la administración local es con una acción jurídica diferente que un juez pueda revertir el fallo que ordena el arresto. El alto comisionado para la paz, Oti Patiño, lanzó una advertencia al ELN y a las disidencias de las FARC. Según Patiño, estos grupos están fragmentados y su accionar demuestra su nula o poca voluntad de paz. Que hagan su congreso, el 6º congreso, porque el último congreso lo hicieron en el 2015 y esperar a ver qué decisión tienen. Si se van a mantener en la guerra o van a emprender un camino de paz. Casi hasta la medianoche se escucharon explosiones y disparos en la zona urbana del corregimiento de Siberia. Desde las 6 de la tarde comenzó un ataque de la disidencia de Dagoberto Ramos de las FARC que rodeó este pequeño corregimiento y atacó. Unos 20 uniformados se defendieron hasta la medianoche en el búnker de la estación. A esta hora se espera que llegue el apoyo aéreo y el ejército por tierra. El secretario de Gobierno del Departamento del Cauca, Miller Hurtado. Los efectos colaterales de la guerra en nuestro departamento del Cauca también está afectando a los colegios, está afectando a nuestra población estudiantil, a nuestros estudiantes, porque no pueden asistir. Precisamente por el orden público, por la inseguridad, se han suspendido clases en algunos colegios. El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, habló de las propuestas que se están llevando a cabo para bajar las altas tarifas de energía. Estamos reunión con Aire y Afinia en presidencia, encabezada por el presidente. Les estamos proponiendo un acuerdo a las comercializadoras para que nos comprometamos a bajar las tarifas del Caribe. Eso implica una revisión de la operación de estas empresas. Luego de una reunión del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, con el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, se anunció que el gobierno nacional trabajará en conjunto con el distrito para prevenir ante un posible desabastecimiento. Por su parte, en el sistema Chingaza, que es el que suministra la capital, está entrando más agua de la que sale diariamente. Habla el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Esperamos que esa tendencia se mantenga con 3 elementos fundamentales. La restricción que tenemos definida, que vamos a evaluar, como yo lo anuncié con la gerente del acueducto cuando anunciamos las restricciones, cada 15 días para ver si nos debemos seguir con la misma restricción. La policía estadounidense ha detenido en las últimas horas a casi un centenar de manifestantes pro-palestinos en el marco de las diferentes protestas que se están produciendo en numerosas universidades del país desde hace varios días, en los que se han realizado ya detenciones en Los Ángeles y en Austin, Texas. La Superintendencia de Industria y Comercio abrió investigación contra la Federación Colombiana de Fútbol, la DIMAYOR, y 19 clubes por las llamadas listas negras en las que los jugadores son bloqueados por sus equipos para no ser contratados. Millonarios hoy enfrentará a Palestino de Chile por la tercera fecha de la Copa Libertadores a las 7 de la noche en un partido donde los dirigidos por Alberto Gamero saldrán a buscar la victoria. Y nosotros tenemos que ir convencidos de que tenemos de los equipos buenos allá en Chile y tenemos que ir a sacar un buen resultado. Medellín jugará a las 9 de la noche contra Defensa y Justicia por Sudamericana en un duelo por la permanencia en la competición. Entonces estamos otra vez ante un gran desafío que es jugar Copa Sudamericana. Todo eso me hace pensar que bueno, que es un gran desafío enfrentar a Defensa y Justicia de local, un equipo que hace años que tiene un proceso de trabajo, que sabe jugar esta Copa, ya fue campeón, pero es un gran desafío, una gran oportunidad para nosotros. Estás escuchando Blue Radio.
Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo... Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. ¿Por qué las personas se siguen casando? Si todo lo que se dice en redes sociales sobre el matrimonio es negativo y los índices de divorcio siguen aumentando, entonces, ¿por qué seguimos tratando de hacer vida en pareja? Creo que es porque los seres humanos estamos hechos para vivir en comunidad y nos gusta crear hoguera, nos gusta hacer hogar, es una necesidad que tenemos. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que lo que conocíamos para hacer hogar y para hacer vida en pareja hasta hace unos años no funciona para el día de hoy. El presidente Gustavo Petro asimila la situación del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con la suya propia, diciendo que intentan sacarlos del poder a través de escándalos que salpican a su familia, escándalos que son, según dice, infundados, y por eso anoche le envía un mensaje de solidaridad a Pedro Sánchez, presidente del gobierno ibérico, que ha decidido hacer una pausa, algunos dicen estratégica, para poder conseguir mayorías y apoyos políticos en medio de un escándalo que pareciera que es más mediático que de fondo. Ahí podría haber eventualmente una diferencia con el caso del presidente Petro. Aquí las investigaciones sí tienen a su hijo en juicio por lavado de activos y por enriquecimiento ilícito. Lo último, hablando del caso de Pedro Sánchez, es que la Fiscalía pidió que se archive la investigación en contra de su esposa, que es lo que lo tiene hoy, en teoría, al menos políticamente, contra las cuerdas. Enrique Rodríguez. Y eso es precisamente lo más relevante y seguramente lo que más diferencia la situación del presidente Pedro Sánchez de la del presidente colombiano Gustavo Petro. Y es que la Fiscalía acaba de comunicar y de pedirle al juez de los juzgados de primera instancia de la Plaza de Castilla en Madrid que archive esa causa contra la mujer del presidente, contra Begoña Gómez, porque se basa en informaciones que no tienen ninguna relevancia penal. Esa querella había sido presentada por el líder de una suerte de sindicato de extrema derecha que se llama Manos Limpias. Su responsable, Miguel Bernard, ha admitido esta mañana la posibilidad de que la denuncia presentada contra Begoña Gómez, repito, la esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez, se base en informaciones falsas publicadas por diarios digitales. Y ha dicho también que tendrá que ser ahora el juez quien deberá comprobar si dichas informaciones periodísticas son ciertas o no. El juez es Juan Carlos Peinado, el titular del juzgado 41 de los juzgados de Plaza de Castilla, fue por ejemplo quien sentó a la infanta Cristina en el banquillo de los acusados, siguiendo una acusación particular de esta organización, Manos Limpias. Finalmente la infanta quedó absuelta y Manos Limpias tuvo que hacerse cargo de las costas del procedimiento porque esa querella no tenía ningún tipo de fundamento. La última vez que oímos al presidente del gobierno Pedro Sánchez hablar fue hace ahora 24 horas en la sesión de control al gobierno. Le preguntaban cuando ya se sabía de ese procedimiento judicial contra su mujer y decía estos segundos muy breves sobre la justicia. En un día como hoy y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. Después el presidente del gobierno solo ha hablado a través de una carta que ha hecho pública a través de la red social X después de que ese juzgado abriera el procedimiento contra su mujer. Allí decía que la quería, que es un ataque sin precedentes, hablaba de la máquina del fango, un concepto acuñado por el semiólogo italiano Umberto Eco, y decía, se preguntaba más bien si merece la pena seguir soportando esta situación.
el propio Pedro Sánchez puso fecha de caducidad a esta reflexión que habría, y será el próximo lunes, día 29. Será ese día cuando sabremos qué es lo que va a hacer Pedro Sánchez. Lo cierto es que esta campaña contra su familia no es nueva, no es la primera vez que se pone en el punto de mira a la familia del presidente del gobierno. Lo está haciendo últimamente el Partido Popular a través de varios frentes, pero era algo que venían haciendo sobre todo medios de extrema derecha. Sobre la mujer del presidente del gobierno se ha dicho, entre otras cosas, que era una transexual, que no era una mujer, que era un hombre. Esos rumores han sido alentados a través de cenáculos de la extrema derecha. Y luego se han abierto todo tipo de rumores sobre los negocios, por ejemplo, del suegro de Pedro Sánchez, que tiene varios establecimientos, varias saunas, y con algo de homofobia se le ha criticado por eso. También se han hablado de los negocios del hermano de Pedro Sánchez, de su propia mujer, pero todo han sido insinuaciones sin ningún tipo de recorrido penal y sin ninguna denuncia consistente en los tribunales de justicia. La respuesta del Partido Popular, la más posiblemente exótica, ha sido la que ha pronunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Esa carta infame entre el sentimentalismo y el chavismo es impropia de una de las democracias más avanzadas del mundo y es un chantaje emocional a su gente. Así que ahora queda por saber qué pasará a partir del lunes, Ricardo. Los escenarios no son muchos. O Pedro Sánchez dimite o se mantiene, o puede pedir una moción de confianza al Parlamento. En el caso de perderla, tendría que también convocar elecciones, Ricardo. Pues muy pendientes de lo que pasa en España con Pedro Sánchez. Enrique, gracias. Y mientras tanto, en Estados Unidos se conocen respuestas a Colombia, al duro pronunciamiento del canciller Luis Gilberto Murillo, a la nota de protesta que hay en torno a la aparición de dos nombres en el informe sobre corrupción gubernamental del Departamento de Estado: Nicolás Petro y Juan Fernando Petro. Eso no le cayó para nada bien al presidente de la República, que ha ordenado a su canciller que responda con vehemencia. En medio de todo esto, la pregunta a Juan Camilo Merlano es: ¿tendrá consecuencias prácticas negativas para la relación entre Colombia y Estados Unidos este impasse en el que el canciller Luis Gilberto Murillo termina recordándole al presidente Biden la situación de investigaciones de su hijo Hunter? Pues es una posibilidad, Ricardo. Buenos días. Estamos en un periodo primero en medio de elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos, donde los casos o las investigaciones en contra de Hunter Biden es un tema muy sensible porque precisamente ha sido explotado políticamente por los republicanos para atacar al presidente Joe Biden. Y bueno, recordemos que Colombia también está en una especie de periodo gris en términos del embajador en Washington, porque el canciller encargado pues sigue conservando su doble mandato de ser canciller, pero al mismo tiempo ser embajador, y habrá que definir, porque ya pues se extiende la suspensión al canciller Leiva, pues habrá que definir si Luis Gilberto Murillo se va a quedar en Bogotá como canciller encargado o si regresa aquí en Washington. Pero en todo caso, estamos en una fase, una especie de diplomacia de micrófono, una fase de recriminaciones públicas entre Colombia y Estados Unidos. Lo más reciente es esta durísima declaración, o más bien respuesta, del canciller encargado Luis Gilberto Murillo ayer. Escuchemos. Se están involucrando en asuntos donde nosotros no nos involucramos. Nosotros no hemos hecho ningún pronunciamiento sobre las investigaciones que tiene el hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que se llama Hunter Biden. ¿Usted nos ha escuchado hablando de eso? No. ¿Usted nos ha escuchado hablando de los procesos internos que hay en los Estados Unidos? No. Porque respetamos la soberanía de los Estados Unidos y respetamos sus instituciones. Respetamos la soberanía de los Estados Unidos, y mencionaba en nombre propio Hunter Biden. Recordemos que en el reporte, y decía el canciller encargado, no mencionen nombres, porque en el reporte se menciona concretamente el apellido Petro, el hijo del presidente Petro, el hermano del presidente Petro y la campaña Petro. De ahí el descontento del gobierno colombiano. Ahora bien, por los lados de Estados Unidos el tono es un poco más bajo. De hecho, en las últimas horas el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, le salió al paso a la controversia por la nota de protesta y el rechazo a sus comentarios del día anterior. Dijo que no debería haber confusión con sus palabras, que él en ningún momento valoró los cargos en contra de Petro, que el Departamento de Estado no ha anunciado nada, que solamente contaron un hecho que es creíble, que es que la Fiscalía abrió investigación en contra del hermano y el hijo del presidente Petro. Escuchemos.
Es de dominio público que la Fiscalía General ha abierto esta investigación. El Departamento de Estado no lo anunció. El Informe de Derechos Humanos no lo anunció. Esto es un asunto de conocimiento público. El gobierno colombiano tiene toda la prerrogativa de llevar a cabo cualquier tipo de diplomacia o tomar cualquier acción. Decía entonces sobre la nota de protesta que en efecto el gobierno colombiano tiene el derecho de tomar las acciones diplomáticas que vea convenientes. Ricardo. Muy bien, Juan Camilo, gracias. 6:25. Felipe, buenos días. ¿Lo sorprendió la locución del presidente Petro volviendo a proponer el umbral para que todos los colombianos que ganen 4 salarios mínimos o menos coticemos en Colpensiones, a pesar del acuerdo que había logrado con un sector del Partido Liberal y con el partido de la U para que eso bajara a 2,3 salarios mínimos para aprobar la reforma en el Senado? ¿Lo sorprende o no lo sorprende? No me sorprendió. El presidente quiere sacar su reforma como él la quiere, no como la quieren los partidos políticos que lo apoyaron. Y pues el Partido Liberal, que pues, me pregunto yo qué ir a hacer, ¿no? Porque habían llegado a un acuerdo del 2.3 salarios, ahora el presidente propone anoche 4 otra vez, va para la Cámara, donde las cosas son más fáciles para él, pues digo, para el gobierno, pero no sé cuál va a ser la reacción del Partido Liberal. Sí, Felipe, pero además viene la conciliación, falta la conciliación, y en la conciliación el gran riesgo que corre el presidente Gustavo Petro es que se hunda toda la reforma pensional. Por eso hay toda suerte de especulaciones sobre cuál es el motivo que lleva al presidente a tomar esta determinación. No sé cuál sería el cálculo político que hizo el presidente. De eso hablaremos más adelante, Felipe, porque hay diferentes lecturas. Pues, se jugó una carta complicada anoche en la locución, y yo no sé el Partido Liberal para dónde va a coger. Puede estar hablándoles a sus bases, puede estar hablándole a la CUT, de eso hablaremos a continuación. Los detalles de lo que dijo el presidente de la República, Javier Segura. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. El presidente Gustavo Petro insistirá ante la Cámara de Representantes para que el umbral de las cotizaciones a pensión sea de 4 salarios mínimos, unos 5.200.000 pesos, y no de 2.3, es decir, 2.990.000 pesos, como quedó aprobado en la plenaria del Senado. El anuncio ya lo había anticipado en su cuenta de X, en donde el mandatario destapó su intención de trasladar hacia Colpensiones a la mayoría de afiliados que hoy están en los fondos privados y que son cerca del 74% de los colombianos que hoy cotizan para una pensión. El jefe de Estado lo anunció anoche a través de una locución en donde defendió cada uno de los pilares del proyecto de reforma pensional, que afrontará 2 debates más en la Cámara, en donde el gobierno tiene un respaldo político importante. El pilar 3 es para quienes cotizan entre 1 y hasta 2,3 salarios mínimos mensuales, que estarán en Colpensiones. Yo pienso ponerlo hasta 4 salarios mínimos, si la Cámara me acompaña. Y por tanto a ellos se les garantizará el derecho a la pensión, según las semanas que tengan cotizadas y la edad, de acuerdo con las normas vigentes. En la práctica, con el umbral tan alto, serían muy pocos los colombianos que cotizarían en los fondos privados como Porvenir, Colfondos, Protección y Old Mutual, que administra Scandia. Y ojo a esos datos, porque el 83% de los trabajadores hoy ganan menos de 2 salarios mínimos en Colombia. Eso llevaría a que esos fondos, que hoy han generado alrededor de 405 billones de pesos de ahorro privado, se acabarían con el tiempo. Con lo que dijo anoche el presidente, se cae el acuerdo logrado este lunes entre el gobierno y los partidos Liberal y de la U, con lo que se garantizó el avance de la reforma en el Senado. Así lo anunciaba en su momento el senador liberal Alejandro Chacón. Nosotros mantenemos y logramos un acuerdo a 2.3 del umbral, bajarlo de 3 a 2.3, por lo menos en el debate que estamos dando en el Senado. Mantenemos que nos aumenten un poco más el subsidio que se le da para el estrato 1, el estrato 2, en el apoyo que da el Estado de 15 a 20 para hombres, y ellos mantienen que subirlo también de 15 a 25 para las mujeres, y por supuesto la garantía de que no va a ser administrado por Colpensiones el Estado, sino que va a tener la garantía de protegerse el ahorro de los colombianos. Hay que ver qué responderán esta mañana esos 2 partidos que fueron burlados anoche
por el presidente Gustavo Petro. Mientras tanto, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, confía en que el gobierno logrará aprobar en 2 meses, es decir, en mayo y junio, la reforma pensional en la Cámara de Representantes. Escuchamos al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Nosotros tenemos todo el mes de mayo y buena parte del mes de junio para su debate en la Cámara y para la conciliación. Tenemos un buen proyecto, tenemos que mostrar sus bondades en la Cámara, que los representantes en su gran mayoría lo conocen. Jaime Alberto Cabal, que es el presidente de FENALCO, ha dicho que un régimen pensional como el que ha propuesto el gobierno no solo somete a riesgo la posibilidad de pensionarse los jóvenes, sino que crea una pirámide insostenible que promueve el pan para hoy y asegura el hambre del mañana. Pone en riesgo los 405 billones de ahorro de los colombianos en las pensiones, que crea unos subsidios innecesarios, porque perfectamente del presupuesto nacional con la última reforma tributaria se pueden financiar estos subsidios para los más viejos que no tienen pensión hoy en el país. En su alocución, que duró 7 minutos, el presidente Gustavo Petro aseguró que el sistema pensional actual es profundamente injusto y desigual. Agregó que la cobertura pensional en Colombia alcanza tan solo el 24% de la población. Y por eso el presidente aprovechó la alocución de anoche para invitar a los colombianos a marchar este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, en otro pulso callejero con la otra parte del país que no cree en su liderazgo ni en sus políticas de gobierno. Javier Segura, Blue Radio. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 31 minutos. Empezó la reforma a la salud 2.0, la del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y las EPS. El gobierno ya tiene listo un borrador del texto de una reforma menos ambiciosa que la de la ministra Carolina Corcho, que se hundió en el Senado. Tiene 47 artículos, eso sí, mantiene la columna vertebral de esa discusión que tanto ha defendido el presidente Gustavo Petro, que las EPS dejen de ser intermediarias, que haya giro directo y que se creen los famosos CAPS, Centros de Atención Primario en Salud. En el camino de esta nueva reforma, el gobierno logró en las últimas horas convencer a 6 EPS para que sean gestoras de salud y vida. Esas son Compensar, Sura, Salud Total, Cosalud, Mutualser y Nueva EPS. Juntas tienen 25 millones de afiliados y dejarían de atender al paciente en el nivel primario, lo harían para un nivel secundario o de alta complejidad. Es decir, lo que plantea este borrador de la nueva reforma para estas EPS que quieren ser gestoras de salud y vida es que reciban una UPC, unidad de pago por capitación distinta, porque no es para atender todo el paciente, solo el nivel de alta complejidad. Esa cita primaria, la atención inicial en el sistema, quedaría en manos de los CAPS. Aunque tener 6 EPS que cedan y se conviertan en gestoras es un paso positivo para el gobierno, falta una discusión fundamental y de fondo, la de la crisis financiera que tiene hoy el sistema y que será el tema de conversación en la próxima reunión del gobierno con las EPS, reunión que quedó citada para el 2 de mayo, un día después de la marcha del gobierno, la del Día del Trabajo con las centrales obreras. Estas posturas de las EPS que acceden a ser gestoras ya cobró una cabeza, la de Carmen Eugenia Dávila en Gestar Salud, la otra asociación de EPS del régimen subsidiado. Hablando de salud, el ministerio reconoció los errores en el borrador del decreto de manual tarifario del que hablamos ayer. Lo publicaron, lo borraron y ahora lo están corrigiendo. Se compromete Luis Alberto Martínez, el viceministro de Protección Social, a corregir esos errores, publicarlo de nuevo y hacer la revisión con médicos y con el personal de la salud. Sabe el ministerio que de ese manual tarifario también depende empezar a acercar a los médicos a su nueva propuesta, a la reforma 2.0. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 33 minutos. Recién salida del horno la encuesta nacional de calidad de vida que elabora anualmente el DANE para medir si estamos o no viviendo sabroso según dimensiones de bienestar para los hogares colombianos, como características de la vivienda, servicios del hogar, composición del hogar, atención integral a niños y niñas, salud, educación, fuerza de trabajo.
tecnologías de la información, tenencia y financiación de vivienda. Medición entre 86.405 hogares colombianos con un promedio de 2.9 personas en el hogar, indicador que continúa con una tendencia decreciente en los últimos 5 años, con hogares cada vez con menos gente, con menos niños, con menos bebés y con más personas viviendo solas, siendo Bichada y Putumayo los departamentos del país con menor tamaño promedio por hogar, en tanto que Atlántico, Vaupés, Guainía, Magdalena, Sucre y Bolívar, una parte muy importante de la costa, continúan teniendo los hogares con tamaños más grandes, con Atlántico a la cabeza con 3.5 personas en promedio por hogar. Hogares que a nivel nacional, es decir, en todo el país, cuentan en el 45% de los casos con jefatura femenina, teniendo mayor peso en La Guajira, Arauca, Bolívar, Bogotá, Quindío y Valle, donde las mujeres son cabeza de hogar en el 54%, 51 y 48% de los casos, mientras que en el Vaupés apenas llegan al 18%. Mujeres cabeza de hogar, que en el 70% de los casos no tienen ni cónyuge ni pareja, según el DANE, es decir, que tienen que lidiar ellas solitas con todo el peso, la carga y las obligaciones de un hogar. Todo lo contrario a lo que ocurre donde hay jefatura masculina, donde únicamente 30% de los hombres están solos y sin nadie más que les dé una mano. Hogares en los que 4 de cada 10 tienen casa propia, en tanto que la inmensa mayoría, 6 de cada 10, viven en arriendo, subarriendo, con permisos del propietario o en sitios de propiedad colectiva, siendo Bogotá y Risaralda los sitios del país con los porcentajes más altos de hogares que viven en arriendo. Hogares que a nivel nacional se consideran pobres en el 47% de los casos. No obstante, en el 64% de esos hogares en todo el país hay hoy Internet. En un 95% hay afiliación al sistema de salud. En un 30% hay personas con un nivel educativo superior y en donde hay una población entre 15 a 24 años con un promedio de educación de 10 años. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ahora son las 6:36 de la mañana. La disidencia de las FARC se ensañó con el departamento del Cauca. Esta mañana Caldono amanece bajo fuego de ese grupo que volvió a atacar con ráfagas de fusil la estación de policía de esta pobre y pequeña población. El nuevo ataque fue a menos de 24 horas de que ese mismo grupo hiciera explotar una motobomba que afectó las fachadas de viviendas y locales comerciales. Esos delincuentes se propusieron a hacer sufrir al Cauca y lo están logrando. Van 1.000 desplazados en Argelia, el municipio al que pertenece El Plateado, que se ha convertido por otro lado en el punto de honor para la disidencia de las FARC, que ha puesto condiciones sobre la fuerza pública con el gobierno. Le condicionó la entrada de la fuerza pública para cuidar las elecciones de octubre de 2023, pero con la condición de retirarse a los pocos días. Un episodio que cobra hoy relevancia por la increíble condición que está poniendo el general William René Salamanca, el director de la policía, que le está enviando un mensaje a los caucanos, especialmente a los habitantes del Plateado, que no envía uniformados por la falta de seguridad y que hasta que haya garantías para la vida, la seguridad y el bienestar de los policías, estarán o volverán a ese territorio. Si la policía que está entrenada para la guerra tiene miedo, general Salamanca, ¿se imagina cómo están? ¿Se imagina cómo se sienten los civiles a merced de la disidencia? Su decisión es una especie de despeje, y si no lo es, ¿qué es lo que significa, general? El presidente Petro y el ministro están al tanto, comparten la decisión del director de la policía. Ojo con dejar abandonados a los caucanos, especialmente al sur del Cauca, cuando constitucionalmente la policía tiene como tarea primordial el mantenimiento de las condiciones para el ejercicio de derechos, libertades y para asegurar que los colombianos vivan en paz. General Salamanca, para cumplir esta tarea, que es la razón de ser de la policía, es por la que existe el artículo 218 de la Constitución Política, la Ley 62 de 1993 y la sentencia C819 de 2006 de la Corte Constitucional, que habla, entre otras cosas, la circular 007 de 2023 que emitió su antecesor para recordar que es obligatorio prestar el servicio. Señor general Salamanca, nadie está en contra
contra de que se proteja la vida de mujeres y hombres de la policía, pero no abandone al departamento del Cauca. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. En noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Lina, se me acabó el amor por el papá de mis hijos. Uy, es una frase que escucho muy comúnmente y quiero preguntarte, ¿será que de verdad se acabó el amor o será que llamaste amor a lo que no era? A veces creemos que el amor es ese romance, esa chispa, y el amor es algo más profundo cuando se trata de hacer familia y de tener hijos y de criar juntos. Normalmente tiene más que ver con que algo está pasando contigo. Tú sabes, las mujeres tenemos diferentes etapas, nuestros esposos también y nuestros hijos también, y en la maternidad también vivimos diferentes etapas, así que antes de tomar una decisión, mujer, no te digo que no la tomes, pero sí te digo, piénsalo y analiza primero qué está pasando dentro tuyo, cómo te sientes contigo misma. Muchas veces el malestar que estoy sintiendo con mi pareja es el reflejo de lo que estoy sintiendo conmigo. Muchas veces nos sentimos fracasadas, sentimos que tomamos las decisiones equivocadas y desde ahí, ¿no?, queremos solucionar. Saludo en un minuto al candidato presidencial de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, aquí en Mañanas Blue. Padre Linero, buenos días. ¿De qué hablamos hoy? Saludo especial. Primero, ánimo, fuerza, ganas, que la vida siempre sonríe. Hoy hablamos de esa desgracia de los chats, del pedófilo. Terrible, el caso de Medellín. Los bandidos esos. Los estadounidenses. ¿Ustedes leyeron eso? Sí, terrible. O sea, esas son de esas vainas que uno dice, ¿esto pasa? Pero impotente, padre, 45 veces entró ese hombre a Colombia. 45 veces. Si tú viste, no, que tenga menos de 12 años, no, que no llore. Es una cosa que uno dice, repugnante. Por Dios, esa es la palabra. Da asco, da de todo. Entonces hablemos de eso. 6:41 minutos. El presidente Petro aquí está respondiendo acerca de la investigación sobre Daily Cop en su cuenta en redes sociales. Dice que esta es la peor mentira montada contra su campaña. La ley prohíbe, dice el presidente Petro, comprar bienes con recursos de campañas. ¿Para qué iba yo a querer un avión si no tengo un carro? ¿Lo pondría en nombre de Colombia Humana que no tiene sede? ¿Lo compraría al inicio de la campaña para venderlo después? ¿Tirarme el dinero de campaña comprando un artefacto tan caro cuando sale mejor alquilarlo? Ni bruto que fuera. Y concluye el presidente diciendo, así han llenado de noticias falsas la campaña. Lo que pasa es que lo que dice el señor Omar Hernández y su abogado es que la triangulación del dinero se habría hecho a través del préstamo de un avión para la campaña, no para la Colombia Humana, ni para Gustavo Petro, ni para Ricardo Roa, sino que el aporte que habría hecho Daily Cop, Pirámide, a la campaña de Gustavo Petro habría sido a través de la disposición de un avión permanentemente para los desplazamientos del entonces candidato Gustavo Petro a lo largo de esa campaña. Volveremos en segundos con esta noticia. Don Daniel Angulo, buenos días. Noche clave para Millonarios en Copa Libertadores. Ricardo, muy buenos días nuevamente para usted, para todos los oyentes. La situación es así, cuando ya uno tiene que empezar a mirar con calculadora las opciones para clasificar a octavos de final, es que la cosa está grave, porque ayer un resultado complicó la marcha de Millonarios y lo obliga prácticamente a ganar 3 de 4. En un instante, Ricardo, le cuento las cuentas de Millonarios para los octavos de final. Pocos creían posible que el régimen de Nicolás Maduro permitiera avanzar una campaña unificada de la oposición en Venezuela. Finalmente, y en medio de lo que ha significado la presión internacional, por supuesto que el clamor de los venezolanos, en una situación que sigue siendo muy tensa, Edmundo González Urrutia, académico, un hombre con una larguísima trayectoria, diplomático de carrera, es el candidato de toda la oposición unificada en Venezuela. Nos atiende a esta hora desde Caracas. Señor González, bienvenido a Mañanas Blue. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días. Muchas gracias por el contacto, por la llamada y complacido con dirigirme a la audiencia
de nuestro hermano país. Lo escuchan millones de venezolanos aquí en Colombia que han tenido que huir del régimen, que han tenido que salir de su país por cuenta de las muy difíciles condiciones que está afrontando. Quiero preguntarle inicialmente, doctor González Urrutia, sobre lo que significa la unidad de toda la oposición en torno a su nombre. Después de muchas conversaciones, de muchas reuniones, se logra esa unificación. ¿Esto qué significa en el momento actual que vive la política venezolana? Bueno, este es el esfuerzo, el resultado del esfuerzo de varios meses y varias semanas de trabajo intenso por conseguir la unidad de todos los factores de la oposición democrática en Venezuela. Es una decisión que me complace, que estamos alineados todos en torno a la candidatura de María Corina Machado, nuestra líder de la oposición, y estamos pues ya alineando todas las acciones, programas de trabajo y programas para el gobierno en función de una campaña electoral que va a ser atípica, muy corta, y que el 28 de julio, y que aspiramos sea el comienzo del camino de la reconstrucción democrática de Venezuela. Sí, son únicamente 3 meses de campaña, doctor González. Apenas, sí, señor. Sí, es muy corta la campaña, además, entre otras cosas. ¿Cómo se logró que diferentes facciones, diferentes sectores opositores lograran unificarse en torno a su nombre, en medio de lo que no es un secreto, ha sido esa permanente fragmentación de los opositores en Venezuela? Sí, bueno, fue una decisión. Cuando a mí me plantearon esto, yo les dije que las aceptaba con las dos premisas que me lo plantearon. Primero, que sería una situación provisional. Eso era fundamental. Y lo segundo que yo les pedí es que fuese unánime de todas las fuerzas opositoras, y así resultó ser, lo cual me complace, porque aquí se necesita el esfuerzo de todos para iniciar este camino de la reconstrucción democrática en Venezuela. Sí, doctor González, ¿qué significa, perdóneme, lo interrumpo, qué significa que usted haya aceptado esta candidatura presidencial opositora en Venezuela bajo la condición de que fuera provisional? Bueno, en el provisional hasta el 28 de julio que tengamos las elecciones presidenciales. A eso me refería. Claro, ya el 28 de julio tenemos una elección, de allí surgirá la victoria de nuestra candidata, y comenzará un difícil momento que son los meses de julio hasta diciembre, cuando constitucionalmente corresponde el traspaso de gobierno. Claro, pero es decir, si usted llegara a ser elegido presidente de Venezuela, ¿cómo asumiría su gobierno? ¿Usted asumiría el periodo completo o usted estaría pensando en alguna situación que pudiese llevar a una normalización de la situación política y social e institucional en Venezuela distinta? No, el objetivo es procurar la normalización y la reinstitucionalización democrática en Venezuela. Ese es el objetivo fundamental, y hay una tarea titánica por delante, y vamos a ir construyéndola con el esfuerzo de todas las fuerzas políticas en Venezuela, y con el concurso de todos los venezolanos que están fuera y los que quieran regresar. Allá hay un importante número de compatriotas en Colombia, y que aquí los esperamos con las puertas abiertas para que nos apoyen, y el concurso de ellos para el trabajo que nos queda por delante, que no es poco. Doctor El Mundo, le pregunto desde Caracas, ¿es posible gobernar Venezuela en caso de que usted gane luego de 25 años de chavismo, donde pues prácticamente todos los poderes en todos los niveles están controlados por el partido oficialista? Bueno, mira, la cultura democrática venezolana históricamente estuvo dada en la alternabilidad. Nosotros apostamos a ese espacio. La alternabilidad está prevista en nuestra Constitución Nacional, y aspiramos
a que sea una transmisión de interpaso de autoridades sin trauma y que comencemos para recuperar la democracia en Venezuela. Doctor González, hay muchas dudas sobre la posibilidad de que las elecciones del 28 de julio sean transparentes. Por lo que se conoce del régimen de Nicolás Maduro, ¿qué necesita la oposición en Venezuela? ¿Qué necesita la sociedad venezolana de la comunidad internacional para que efectivamente se certifique que el resultado que den las urnas el 28 de julio en Venezuela sea el que efectivamente consideran los venezolanos mayoritariamente, y cómo hacer que se respete? Porque al final ese es otro punto fundamental que tendrá que verse ese día. Pues necesitamos el concurso de la comunidad internacional. Para eso son las misiones de observación de organizaciones como el Centro Carter, como la Unión Europea, como las Naciones Unidas, que ya han venido y han planteado su disposición a acompañarnos en este proceso electoral. Te pido que me excuses, pero tengo una cita médica a las 8 y tengo que llegar de aquí de mi casa hasta allá. Lo entiendo, doctor Edmundo. En otro momento, con el mayor gusto, podemos seguir conversando. ¿Le puedo formular la última pregunta agradeciendo este espacio para Mañanas Blue? Solamente una pregunta, doctor Edmundo, y por supuesto respetando que usted tiene su cita médica. Quiero preguntarle sobre Colombia, sobre el presidente Gustavo Petro y sobre la propuesta que hizo él para que el 28 de julio también haya una suerte de plebiscito para que fundamentalmente hubiese una posibilidad de que haya una transición tranquila, de que no se trate de que si gana la oposición empiece un periodo de persecución a quienes simpatizaron con el régimen, con Nicolás Maduro o con Hugo Chávez. ¿Usted estaría de acuerdo con esa posibilidad? (6:51) es Edmundo González Urrutia, candidato presidencial de la oposición en Venezuela, en Mañanas Blue. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 52 minutos. Hay textos que definitivamente no quiero leer. Ayer lo confirmé nuevamente al encontrarme con las publicaciones de los mensajes de un pedófilo y su proxeneta que ofrecían víctimas. Las expresiones son aberrantes, llegando al extremo de deshumanizar a una niña. Me estoy refiriendo a los textos descubiertos en el celular de Estefan Andrés Correa, quien ingresó unas 45 veces a nuestro país para explotar sexualmente a niñas entre 11 y 12 años. Afortunadamente, fue capturado en el aeropuerto de Miami y acusado de tráfico sexual de una menor e intento de viajar para mantener una conducta sexual ilícita. Lo hacía cuando se disponía a venir de nuevo a nuestro país. Más allá de sentir repugnancia por este tipo de acciones y de comprender que estamos frente a unos miserables que merecen todo el peso de la justicia, me pregunto, ¿qué podemos hacer para proteger a nuestros niños y niñas de estos depredadores? La respuesta no es sencilla, pero sí es urgente. En primer lugar, debemos educar a nuestros hijos sobre los riesgos que enfrentan en el mundo. Conversaciones abiertas y honestas sobre temas delicados como la seguridad personal y el respeto por sus cuerpos son fundamentales. Debemos fomentar un ambiente de confianza donde se sientan seguros de hablar sobre cualquier preocupación. Segundo, una supervisión activa, desde saber con quién está interactuando en línea hasta conocer los lugares que frecuentan. Debemos estar al tanto de las actividades de nuestros hijos y brindarles el apoyo necesario para mantenerlos a salvo. No podemos confiar ciegamente en nadie. Los abusos ocurren en los lugares más inesperados, en el hogar, en la escuela y, desgraciadamente,
también en los contextos religiosos, como hemos sabido tristemente. Es responsabilidad de toda la sociedad enfrentar esta realidad con valentía y determinación. Oye, no basta con indignarnos por estas aberrantes situaciones, sino que tenemos que actuar como sociedad. Cada sector debe comprometerse con el rol que se le exige para que estos casos no vuelvan a suceder. Es crucial cuestionar seriamente y rechazar ese estilo de vida superficial que se define por el tener y el ostentar. Tengamos claro que una sociedad que no proteja a sus menores es una sociedad enferma que merece lo peor. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 6 de la mañana, 54 minutos. A esta hora los deportes en Mañanas Blue, hablando de las cuentas de Millonarios. Hoy en Coquimbo, en Chile, el conjunto azul buscará su primera victoria en esta edición de la Copa Libertadores de América. Y es que le urge empezar a sumar día 3, todo por la victoria de anoche de Bolívar en La Paz ante Flamengo. Victoria que apretó aún más el grupo. El azul está prácticamente obligado a ganar 3 de los 4 partidos que le restan. Bolívar tiene puntaje perfecto, 9 puntos. Flamengo, segundo del grupo con 4. Millonarios tiene una unidad y Palestino, su rival de hoy, no ha sumado. Recordemos que el calendario azul tiene el partido de esta noche ante Palestino, luego recibirá a Bolívar en el Campín y posteriormente el duelo contra Palestino, una vez más en Bogotá, pero es que el cierre de Millonarios es en Brasil ante el todopoderoso Flamengo. Las cuentas del azul deben acercarlo a los 10 puntos y ojo, como se han dado los resultados, con una buena diferencia de gol para buscar el cupo a los octavos de final. El partido de esta noche será a las 7 de la noche. Esta noche también jugará otro colombiano, pero por la Suramericana. Es el Medellín que recibe a un ex campeón del certamen, el argentino Defensa y Justicia, en un grupo que está aún más apretado que el de Millonarios. El poderoso por ahora es tercero, tiene 3 puntos. Always Ready, el equipo boliviano, y Defensa y Justicia lideran con 4 puntos. El juego de esta noche será a las 9. Para cerrar por ahora información del fútbol profesional colombiano, les contamos que Independiente Santa Fe, Deportivo Pereira, Jaguares y Real Cartagena se clasificaron a tercera ronda de la Copa Colombia tras imponerse en los juegos de vuelta. Y sobre colombianos en el exterior, el Liverpool de Luis Díaz tuvo un revés durísimo en la carrera por la Liga Premier de Inglaterra luego de perder en su visita al Goodison Park ante su clásico rival regional, el Everton, que ganó el juego por 2-0. Luis Díaz fue titular y tuvo 2 oportunidades clarísimas de gol, una detenida por el arquero inglés Jordan Pickford y la otra que dio en el palo. Liverpool es segundo a 3 puntos del Arsenal y el City, que es tercero, pero que tiene 2 partidos menos, se pondrá hoy al día, empezará a hacerlo en el calendario, jugará en condición de visitante ante el Brighton. Por lo que si gana hoy el equipo de Guardiola va a desplazar a los Reds al tercer lugar. Al que sí le fue bastante bien fue al Cucho Hernández. Juan Camilo volvió a anotar esta vez en el juego de ida de las semifinales de la Conca Champions. El Cucho abrió el camino de la victoria del Columbus Crew que derrotó 2-1 al Monterrey, en el que también fue titular y jugó todo el partido Estefan Medina. El Cucho construyó una linda pared, fue al espacio, recibió la pelota y definió con un remate cruzado y seco para abrir la senda del triunfo. Al final fue 2-1, el partido de vuelta será el próximo miércoles. Y pendientes, a esta hora estamos de Emiliana Arango, que juega partido de la segunda ronda del WTA 1000 de Madrid. Ganó de manera contundente el primer set por 6-0, pero en el segundo en este momento cae por 5-2. Todo indica que habrá tercer set en este partido. Y ya rueda también la caravana multicolor a esta hora en la segunda etapa del Tour de Romandía, que va a terminar en alto, por lo que anticipamos puede haber protagonismo colombiano. Todo esto y la rueda de prensa de Xavi Hernández, que anunció que se va a quedar en el Fútbol Club Barcelona una temporada más, lo ampliamos más adelante en Mañanas Blue en materia deportiva. Por lo pronto, todo en deportes, 6:58. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. En noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio.
otra controversia que abrió anoche en su alocución el presidente Gustavo Petro a las 7 de la noche. Reabre la discusión el presidente Petro sobre el umbral de cotización obligatoria a Colpensiones en medio de la reforma pensional, que apenas hace algunas horas había sido aprobada en la plenaria del Senado de la República. Aunque el Senado había aprobado un umbral de 2,3 salarios mínimos, a hoy cerca de 3 millones de pesos, el presidente le pidió a la Cámara de Representantes, que es el nuevo escenario de discusión porque todavía faltan 2 debates, que ese umbral sea de 4 salarios mínimos. Es decir, que los sueldos a hoy, que sean de hasta 5.200.000 pesos, coticen obligatoriamente en Colpensiones. Esto en la práctica marchitaría los fondos privados de pensiones. La inmensa mayoría de los colombianos tienen un salario igual o inferior a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Los seres humanos vivimos siempre con otros. La existencia es con otros. Eso es vivir humanamente. Eso implica ser solidario. Eso implica que juntos construimos proyectos, que juntos nos ayudamos a realizarnos. Eso implica recibir aprobaciones de los otros, reconocimientos, abrazos, aplausos, pero eso también significa sentir que nos corrigen o corregir a las personas que no están actuando bien. Lo hacemos de manera respetuosa, de manera asertiva, pero tú y yo tenemos que ser capaces de aceptar las correcciones. Muchas veces creemos que una corrección es una falta de respeto o es un ataque, y no, forma parte de la corresponsabilidad que los humanos tenemos en la existencia. Con humildad,